Bueno, Arratsaldeon, Imanol, o Guardión más bien. Guardián José. Hoy tenemos con nosotros a Imanol López. Imanol es de Baracaldo, estudió geología y trabajó en IOBE, que es la Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Y después de esa experiencia, que tenía mucho que ver con la formación o con la exposición didáctica, ¿verdad? Con la educación ambiental, sí. Educación ambiental, eh, ha tenido una experiencia relacionada con exposiciones sobre el cambio climático en centros escolares y en una biblioteca en Ermua y en Durango. Y después ya de eso habéis montado la empresa, ¿verdad, Imanol? Eso es, José. ¿Y qué es lo que habéis montado exactamente? Cuéntanos. Ecovidea, que se llama, por cierto. Eso es, sí. Pues nada, Covida, que es una pequeña cooperativa en la que nos dedicamos al geoturismo y la educación ambiental. Y nada, pues básicamente nos reunimos unos cuantos compañeros de la carrera de geología en el año 2016 y como estábamos todos más o menos entre búsqueda de trabajo y en el paro, algunos otros y demás, pues decidimos crear un poquito pues esto que empezó llamándose el Proyecto X, porque no teníamos ni nombre en su momento de inicio, claro, pues montar Ajá. un poco una entidad pues en la que nos dedicásemos a las cosas que nos gustaban, que principalmente era hacer actividades para centros escolares y para público general de índole educativa ambiental y luego otra rama más dedicada al turismo. En nuestro caso, pues el turismo geológico, lo que denominamos al final el propio geoturismo. Vale, vamos a tratar de entender perfectamente eso después, pero antes de llegar a ese punto, Imanol, ¿cuántos compañeros os juntasteis? Nos juntamos al inicio un grupo grande. O sea, la verdad que como nosotros venimos del mundo de la pura ciencia, de las ciencias geológicas, Intenta ser más preciso, porque grande sí, es una palabra muy subjetiva, ya sí, sí, sabes. voy a ser preciso, José. No, al inicio nos juntamos 8. Ocho. Claro, Ujú, que para empezar una ujú, empresa, ya luego nos comentó todo el mundo a la hora de emprender que era un volumen muy grande de gente. Y ujú. efectivamente, a lo largo del proceso de emprendimiento, al final de esos 8 pasamos a ser 5. Empezamos la empresa, luego ya oficial en el año 2017 y en el plazo de 2 años finalmente nos hemos quedado únicamente 2 socios trabajadores. Ajá. Vale, entiendo que 8 en una carrera que tiene un número de estudiantes limitado, estamos hablando de un porcentaje significativo de la promoción, ¿no, Manuel? Sí, José, la verdad que básicamente de los que nos promocionamos en el año 2014, pues todos, básicamente, quitando uno o dos Joder. que tenían ya trabajo, estaban a otra Ah, cosa. sí, 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 es curioso, Sí, es curioso. claro, Que, al la, final que era una contar clase con. bueno, habéis estado 4 o 5 años juntos y eso evidentemente, siendo pocos, une mucho, ¿no? Claro, era al final lo que entendíamos la gente de nuestra confianza o que Ujú. entendíamos que sabían cómo podían trabajar o la proyección que podían tener. Bueno, éramos más jóvenes y con menos experiencia que la actual, así que entendemos ya de base que esto, y luego ya nos dijeron, como te comento José, el propio labor de emprendimiento, que era demasiado. Y efectivamente era demasiado. Ujú. Es decir, hubo uno que dijo, oye, ¿por qué no montamos algo? ¿O cómo fue eso? Un día que quedasteis, de repente, pues empezó a surgir ahí casi espontáneamente. ¿Te Sí, acuerdas? pues mira, te comento, José, pues justo ese uno fui yo, o sea, no es por echarme Ajá. flores ni mucho menos, pero sí, o sea, al final estuve durante un tiempo en estas experiencias de exposiciones de cambio climático, estando en IOB y demás, empezó a darme el gusanillo de decir, oye, ¿y por qué nosotros no vamos a crear un poco nuestra propia entidad o yo qué sé cómo funciona esto? Porque claro, cuando eso no teníamos ni idea de emprender, ni de tema laboral, ni de tema de empresa, casi nada. Y nada, un día decidimos juntarnos unos cuantos conocidos de la carrera, haciendo uso justo de las propias instalaciones de la universidad, y estuvimos ahí pues una pequeña presentación de PowerPoint que hice pues para explicaros un poquito cuál era nuestra idea y a partir de ahí pues empezamos a hacer un poquito brainstorming en diferentes reuniones, diferentes sesiones que hacíamos aprovechando algunos espacios gratuitos de Bilbao, de la propia universidad, de Ajá. otras comarcas y ahí pues fuimos sacando ideas Ujú. entre todos y todas. Ajá. Interesante. ¿Más o menos con qué frecuencia os reuníais? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, José, porque llevaba todo apuntado bien y hacía uso además de un libro de estos de emprendimiento para dummies, o sea, que encontré en la biblioteca de Bilbao. O sea, y Ajá. nada, no, pues nos reuníamos con una frecuencia de cada 2 semanas. O sea, si podíamos, tratábamos de una vez a la semana, pero a veces era difícil y cada 2 semanas como mínimo, por ir avanzando un poquito a poco, claro. Ajá. O sea, tú ya eras consciente de que lo que estabas haciendo era emprender.
Porque si te habías cogido el libro ese de la biblioteca es porque Eh, sospechabas que eso era emprender, ¿no? Sí, yo entendía que entendía en su momento que esto era la forma de empezar, o sea, reunir un equipo, o sea, un equipo de gente de confianza, comentar cosas, compartir cosas y que entre todos surjan ideas. Sí, esta fue mi o nuestra forma de empezar en el mundo del emprendimiento. Luego ya, cuando ya empezamos en el propio sistema de Big Bilbao Quincha, ya nos dimos cuenta de que hubiera sido más sencillo optar por otra vía, pero bueno. Vale. Bueno, entonces estuvisteis así más o menos unos cuantos meses, entiendo, ¿no? Si Sí, no un año casi, ¿no? sí. O sea, la primera reunión que tuvimos, todo nuestro equipo, el grupo este muy inicial, comenzamos a reunirnos en octubre del año 2016 y estuvimos con estas reuniones 2, 3 por mes, pues estuvimos casi hasta el mes de marzo, si no me equivoco. Y ahí ya entramos en Big Bilbao. Es decir, en un momento determinado tú ya viste que esto tenía cierta consistencia y entonces fuiste a pedir ayuda a alguna entidad de las que hay unas cuantas que se dedican a apoyar el emprendimiento, ¿no? Eso, Fuiste a Bilbao Quincha porque igual vivías en Bilbao o alguno de los que estaban ahí contigo. Sí, fuimos a Bilbao Quincha porque, bueno, casi todo el grupo era de Bilbao, quitando yo de Baracaldo y otra chica de Busture y otra de Basauri. Sí, porque al final En, era en lo que... Baracaldo tenéis una entidad similar que es Singuralde, ¿no? Sí, pero no conocía. O sea, era No la totalmente conozco. desconocedor de esa información en ese momento. Sí, porque Sí, al sí, sí. final, cuando vimos lo de Big, o sea, sí que es verdad que lo vimos muy al inicio, es una cosa que teníamos dudas. La verdad que hoy en día no sé por qué teníamos dudas, o sea, de eso no me llego a acordar, pero O sea, un día, lo visteis literalmente en la calle. literal, o sea, en uno de estos Sí, sí. banners que promocionan ellos con una nave espacial de emprendimiento, Ajá, que me llegó a casa, de hecho, al buzón en Baracaldo. ajá. Y no sé, al inicio, cuando lo vimos, y esto fue muy, muy al inicio, no se nos ocurrió o no confiábamos, no sé. O sea, igual teníamos muy claro en ese momento que teníamos claro nuestro objetivo. Pero la verdad que Sí, hubo un sí, sí. momento en el que nos estancamos mucho y, claro, Ajá. ya vimos, investigamos, comprobamos bien lo de Big y un día pues decidimos mandar un mensaje y la verdad que nos citaron para una reunión y de ahí en adelante pues todo lo que es el proceso de emprendimiento real o normal de una empresa, vamos a decir. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ya ahí os fueron guiando de alguna manera para cómo hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Y claro, porque ahí ya quedabais cinco. ahí ya estábamos 5, efectivamente, justo, eso es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego ya, O sea, que sí. había tres que se habían dado cuenta de que esto no era lo suyo o Sí, que... había dos que habían optado por, bueno, a una le salió una experiencia en el extranjero, que era una cosa que quería hacer, que quería probar, que por supuesto Sí, sí, encantados, y otros dos pues claro. decidieron que no era su momento, no era su vía, no le veían futuro y se fueron pues a otros trabajos, a otras carreras científicas y demás, por lo cual respetamos absolutamente su momento y lo seguimos respetando ahora. Así que sin problema por nuestra parte. Entiendo que no es que el emprendimiento no sea para todos, pero obviamente el proyecto es verdad que en esas etapas está muy difuso, como poco, voy a decir, José. Vale. Vale, vale, vale. Y muy bien, entonces, bueno, pues ya emprendéis, guiados, bien con de la manita de alguien que sabe cómo se hace. ¿Sí? Y bueno, pues ahí evidentemente disteis un acelerón, quiero suponer, ¿no? Sí, Todo fue total. más rápido, ¿no? Entiendo que ya dos reuniones pues, por mes sería poco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque con el centro con el que emprendimos, la verdad que desde inicio el trato fue muy óptimo, muy bueno. Nos empezaron a citar para reuniones, para formaciones, para cosas que ya de verdad te, vamos a decir, hiciesen ser un emprendedor o empezases a tener una idea sobre el entorno en el que te ibas a mover. Pues claro, como te comentaba José, nosotros venimos del mundo de la geología y claro, nosotros de emprendimiento, de empresa, de mundo laboral, CIFs, IVAs, claro, de eso en nuestra carrera no sé Ni idea. absolutamente nada.
Claro, y gracias a ello, pues empezamos a aprender. Bueno, en casi ninguna carrera, no seamos realistas. Sí, bueno, o sea, nosotros hablamos desde el conocimiento de la geología. Luego ya. No te creas que en NADE les enseñan a montar Oh, empresas, no te creas vaya, que. No. duro. O sea, no sé, yo es que justo la experiencia contrapuesta que tenía con mi hermana que hizo marketing, claro, ella tuvo algunos, por no ser mentira, ella tenía proyectos de la carrera que eran monta una empresa. Y digo, joder, esto lo hubiera necesitado yo. Bueno, envidias intracarreras, pero bueno, sí, al final con Big, pues bueno, nos empezaron a poner las sillitas, las ruedas en la bicicleta para empezar a andar poquito a poco y la verdad que todo fue muy bien y nada, entramos en marzo y ya finalmente en octubre del año 2017 pues dimos todo de alta, así que fue un proceso bastante rápido, creo, puedo decir. O sea, en octubre de 2017 ya os constituisteis. Eso es, efectivamente. Vale. Ya quedabais 2, ¿no? No, ahí todavía estábamos 5. Todavía 5, vale. Eso o sea, es, 2 claro. estáis hoy. Dos estamos hoy en día. Son 5 formasteis la cooperativa. Eso es, efectivamente. Porque una cooperativa, realmente 2 personas solo, yo creo que no se puede hacer. O ahora sí. Ahora está la cooperativa chiquilla, ¿no? Que sí, antes eso no es. existía, sí. Sí, ahora sí. En su momento, cuando emprendimos en el año 2017, tenía que haber mínimo 3. O sea, 3 socios trabajadores. Y ahora tiene que haber solo 2. O sea, justo en el año 2018 lo modificaron. Pueden ser 2, sí. Sí, Pueden ser eso 2, es. sí. Justo tienen que ser 2, pueden ser. Eso es. Vale. Sí, eso es. Vale. Entonces, constituisteis 5 y ya empezasteis a trabajar, claro. Efectivamente, justo. O sea, el todos estabais disponibles en ese momento. Quiere decir que no tenéis otras actividades, ninguno de los 5. Sí, lo que hicimos fue de los 5, o sea, una no podía entrar como trabajadora porque ella tenía su trabajo aparte en el que estaba a gusto y no esto, y entró como socia capitalista. O sea, malamente llamado socio capitalista porque son los que menos dinero ponen en la cooperativa. Esto también hay que decirlo. La verdad. Es al revés que en el mundo capitalista. En el mundo real, eso es. Bueno, sí, las cooperativas también son reales. Sí. Son más de empresa de tipo social, se les suele llamar, ¿no? Sí, quiero decir que cuando se piensa en el capital, se piensa en el que más pone. Pero bueno, justo en las cooperativas es al contrario. Pero sí, justo los 4 dimos de alta octubre y nada, nos dimos de alta como autónomos también. Vale, y en ese momento vuestro plan de negocio de empresa ya era ese que has comentado antes, ¿no? Es decir, 2 tipos de trabajo. Por una parte, las actividades de educación ambiental y por otra parte, el turismo geológico. Ahí ya lo teníais claro. Sí. Vale. ¿Y empezasteis haciendo las 2 cosas o empezasteis con una o cómo ha sido el periplo? Pues mira, te cuento un poquito, José. Empezamos proponiendo las 2 cosas, claro. O sea, novatos totales, o sea, muchos años menos de experiencia. Y lo primero que hicimos fue, entendíamos que podía haber un nicho en los centros escolares. Y lo primero que hicimos fue coger una lista que nos proporcionaron desde Educación de Gobierno Vasco de todos los centros que había en Vizcaya y empezamos a mensajear y empezamos a hacer llamadas. O sea, la verdad que un éxito muy, muy bajo, o sea, porque en ese momento pues la gente o los centros tendrían otros planes o estaban otras cosas y la verdad que con respecto a realizar actividades para centros escolares fue muy, 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 vamos, o sea, una catástrofe, podríamos decir, porque de todos los que dábamos y mandamos mensaje, únicamente nos contestó y hicimos actividades con uno. Que dices, bueno, o sea, ya empieza la cosa rara. Pero sí que es verdad que optando por la otra vía, por la del geoturismo, la del turismo geológico, uno de los primeros centros con los que nos pusimos en contacto, la red de centros Ecoechea, en concreto con Ecoechea Urdaibai, la verdad que nos cogieron de muy buen agrado y ya desde abril del año 2018 nos metieron dentro de su programación, tanto para hacer actividades outdoor, vamos a decir, las visitas guiadas de geología, como las actividades del propio centro de indoor, que son los talleres en torno a la educación y a la geología que hacemos. Y desde el año 2018, la verdad que seguimos trabajando todavía con ellos. La programación. O sea, estas actividades que hace Ecoechea Urdaibai entiendo que son para escolares también, ¿no? Son de todo. Son para escolares y para todo tipo de públicos, es decir, para los fines de semana también. Vale. Y entonces vosotros vais ahí
y gestionáis las actividades, es decir, la formación, la exposición, Eso es, las nosotros, charlas. eso es, cuando son actividades dentro del aula, vamos a las propias ecochas, porque ahora ya colaboramos con un par más, y Ajá. preparamos todo, hacemos nuestra exposición, nuestro speech y hacemos el taller con los menores, sobre todo público de 4 a 12 años, cuando son estos talleres Ujú. del propio centro. Y luego, cuando son las visitas guiadas, pues se queda con las Ujú. personas en un punto determinado y ya ahí pues hacemos la actividad de 1 hora y media hasta 3 horas, depende de la actividad. ¿Y qué les contáis? Bueno, pues No. básicamente el geoturismo consiste un poquito en hacer visitas guiadas de índole geológica, o sea, nosotros no nos gusta ser muy científicos, ni mucho menos, porque encima entendemos que la geología es un tipo de ciencia complicada, que se ha venido impartiendo un poquito de forma compleja en los últimos años y que no es fácil llegar a todo el mundo, porque al final siempre estamos hablando de millones de años, fósiles, cosas que están muertas, que las vemos en las rocas, estructuras enormes que no se ven, que tienes que tener una base mínima. Y nosotros lo que tratamos de hacer es rebajar todo eso, bajarlo un poquito al suelo a nivel usuario y precisamente, pues vamos, por ejemplo, Murueta. Ahí tenemos una actividad que se llama Un Museo Secreto del Bosque. Y les llevamos a hacer una actividad contándoles la historia de Murueta, por qué es importante Murueta, paso industrial, y hay un punto en el que llegamos a ver un museo de todas las rocas industriales que tenemos en Euskadi. Otro ejemplo, ahora que están de moda, tan de moda, el tema del flis, con nuestro Esa- querido... esas rocas están puestas ahí a propósito para vuestra actividad, ¿no? Entiendo, ¿no? Esas rocas, justo la de Murueta, el ejemplo que he dado, las puso un compañero nuestro muchos años antes de que siquiera empezásemos a hacer nuestra labor de O sea, geoturismo. O había sea que un friki de la geología que puso allí una una exposición. colección bastante Eso es. amplia de lo que hay en Euskadi, ¿vale? Muy bien. Efectivamente, Ajá. eso es. Y si Muy no, otro bien. ejemplo es el tema de los famosos flis, que está hoy en día tan de moda con lo del Geoparque Zumaya. Pues nosotros aquí lo mismo, vamos a Barrica o vamos a Sopela y vamos ahí a la Ajá. propia playa y explicamos a la gente qué es esto del flis, cómo se ha formado, cuál es la roca dura, roca blanda, siempre a nivel muy usuario, muy de gente para todo el mundo, que nos entiendan. Vemos los ejemplos que sean necesarios para que la gente se vaya con un buen sabor de boca, para que no sienta que esto está muy por encima de su nivel o que pueda pensar que ha perdido el tiempo. Y la verdad que la experiencia nos dice a lo largo de los años que es una actividad que cada vez está gustando más, que cada vez más gente nos pide, y una referencia es este mismo año que la verdad que no hemos dejado de trabajar tanto con público los fines de semana como con propios centros escolares a lo largo de todo el año. Ajá. En las actividades estas que has comentado en Barrica o Sopela, ¿son también del Ecochea de Urdaibai? Sí. No, esas son actividades que hacemos aparte, que hacemos aquí Ujú. dentro del proyecto. Hay un proyecto ahora que se llama Flis Vizcaya, aquí ahora que Ujú. han delimitado la zona desde Guecho hasta Baquio, hasta San Juan de Castelugache, y son Sí, actividades sí. que entran, tenemos nosotros fin de semana ofreciendo con un partner, con un tercero, y luego ya en verano se ofrecen dentro de un programa que se llama Uribe on Tour. Y luego ya los propios Ok. ayuntamientos, las propias comarcas nos pueden también contratar para hacer este tipo de actividades guiadas. Sí, sí, sí. Vale, esto es algo que ha salido más tarde, vale. Eso es. Muy bien. Entonces, el primer cliente así significativo que tuvisteis fue la Ecochea de Urdaibai, ¿verdad? Efectivamente. Y seguís trabajando con ellos. Y seguimos trabajando con ellos y la verdad que tantos años después se sigue agradeciendo el trato y la buena labor que nosotros tratamos de hacer para que siga acudiendo público. Y la verdad que era una zona que nosotros teníamos muy en el ojo junto con Uribe Costa, y la verdad que desde el primer momento que entramos en Urdaibai todo han sido buenas recepciones y muy buena atención hacia nosotros, y nosotros se lo hemos querido devolver precisamente haciendo muchas actividades y enfocando toda la gran base de nuestra actividad ahí en Urdaibai, o sea, como luego Bien. queda demostrado con otros sellos y demás que hemos logrado ahí. Y Manol Urdaibai es conocida por la fauna y la flora, digamos, pero no tanto por la geología, ¿no? Efectivamente, José, o sea, Urdaibai al final es la única reserva de biosfera que tenemos en Euskadi, o sea, ya desde el año 84, y la verdad que se conoce hoy y se protegió por tema de biosfera, nunca mejor dicho, por las entes vivas, o sea, sobre todo por las aves, porque es una zona de migración de aves, una de las más importantes que tenemos en Euskadi, y también pues, por las diferentes plantas, árboles y demás. Pero siempre nos gusta reivindicar que Urdaibai es una de las pocas zonas en las que hay un inventario de los puntos de interés geoturístico o geológicos que hay, con 55 puntos. Y es uno de los pocos libros que nos habla de geología local en todo el estado, en toda España.
sea que tú has recorrido esos 55 puntos, quiero imaginar, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos recorridos, fotografiados, bien visualizados, puestos en un Sí, sí. mapita, o sea, de todo. O sea, Sí, de sí. hecho, es una de nuestras bases, y esto lo saben los propios autores del libro, porque son gente de gobierno, de Diputación y de Patronato de Urdaibai. Fue una de nuestras bases precisamente para buscar recursos, comprobarlos y luego nosotros poder establecer allí rutas también. Claro, los 55 en una ruta eso sería muy duro. Nada, impensable. Vale, Es vale. complicado porque hay cositas pequeñas, hay cositas que no se pueden ver porque están Ajá. valladas, hay cositas muy grandes, muy complejas. No, nosotros al final de los 55 nos quedamos creo con unos 12 o 13 y para rutas que llevamos haciendo desde el año 2018 y que todavía sigue acudiendo mucho público, seguimos viendo que están bien, la verdad. Vale. Y dentro de vuestro ámbito de Vizcaya, Euskadi, ¿cuál es el punto que más os gusta geológicamente, claro? ¡Wow! O ¿Flis sea, que has comentado o te decantarías por otro? sí, casi me Me metes. imagino que a un geólogo la zona de la Arboleda tiene que ser también apasionante, ¿no? Sí, además a mí me pilla cerca siendo Baracaldo, o sea que sí, es difícil quedarse con uno, o sea, si fuera por nuestra zona de trabajo, al final, en la Arboleda estamos haciendo cositas también, la verdad, en el entorno de la Arboleda, Ortuella, con la Secoechea, Media Chaldeaga y ahí, pero la verdad que por estos años que llevamos entre Urdaibai y Uribe, si me tuviera que quedar con un punto, me quedaría, si no te importa, José, con dos, que uno en Uribe es una zona muy que nos gusta reivindicar de siempre, que es la zona de Baquio, porque es una zona desde donde mejor se ve San Juan de Gaztelugatxe y además hay unas enclaves conocidos como Peñas Rojas, Peñas Verdes, que sé que gustan a muchos baquiotarras y muchos no vienen a Tías para preguntarnos a ver qué son. Y por el lado de Ibai, la verdad que una de las zonas que nos encanta es también Mundaka, o sea, más allá del tema de la ola, porque allí hay, si alguien quiere ver fósiles de verdad, por supuesto, pero fósiles al natural, hay una zona y un enclave muy escondido donde es uno de los mejores arrecifes fósiles que podemos encontrar. Y la verdad que igual me meto en un compromiso por no citar alguno más, pero son dos enclaves que venimos trabajando desde largo tendido y nos encanta, la verdad. Muy bien. Y bueno, de vuestra actividad como emprendedor, que ya hemos contado cómo surge todo, os habéis quedado finalmente dos. No sé si una de las razones puede ser que no había suficiente trabajo para todos o simplemente porque les han ido saliendo otras cosas que les han atraído más, lo que has dicho tú de viajar al extranjero, cosas así. Sí, no, al final nos quedamos dos, José, porque, bueno, hubo un momento, vamos a decir, tampoco, pero sí lo solemos comentar a veces, o sea, ya sabes que las empresas pasan por diferentes etapas al final a lo largo de su vida y una de las etapas siempre tiene que ser, pues, pequeñas crisis que uno va solventando, sean crisis económicas, laborales, personales. Bueno, al final lo nuestro no fue una falta de que no hubiese trabajo, sino una falta quizás no de relación, sino de no sé cómo decir ahora mismo. No quiero decir coordinación tampoco. Una falta quizás de entendimiento o una falta quizás de no ver que el proyecto fuese por el mismo camino y de estos cinco, una sí que se fue definitivamente de la empresa, el otro prefirió pasar a socio capitalista porque también había encontrado trabajo de otra cosa que la apasionaría más, supongo, en ese momento. Y ahora mismo sí, estamos dos socios trabajadores, yo y mi compañera Bárbara Casas, y luego pues los otros dos que son socios capitalistas. Yo Vale. entiendo que esto es una cosa normal de diferentes empresas, que sé que ha pasado, por lo que hemos comentado con otros compañeros, pero bueno, al final, a la hora de emprender, pues cada uno tenemos nuestros objetivos diferentes, supongo, o nuestras metas, y hay que respetar estas opiniones de todo el mundo. Bueno, nosotros lo aceptamos del mayor grado posible. Fue un palo gordo también para nosotros, porque no esperábamos, porque fue justo un momento en el que ya estábamos muy de auge, porque ya nos habían confirmado otra serie de trabajos en otros lugares. Pero bueno, o sea, por suerte lo supimos solventar bien y poquito a poco seguimos hacia arriba. ¿Y cuál crees que ha sido la clave de que se haya ido bien? Que hay otros emprendedores que no consiguen encontrar su sitio, ¿no? Y que finalmente tienen que cerrar. En vuestro Pues, caso, ¿cuál crees que ha sido la clave, lo más importante dentro de esta? A mí sí pues me, es
Sí, Dime. no, perdón, José, sí. No, pues es una cosa que todavía siempre nos preguntamos nuestra compañera Vara y yo, porque la verdad que cuando nosotros comenzamos, o sea, la labor de emprendimiento, mucha gente nos mira como diciendo, Buah, vais a durar 2 días porque esto de la geología, poco recorrido, poco camino, son cosas que ya se han intentado, son cosas que sobre todo otras entidades aprovechan para hacer de forma gratuita y claro, llegan aquí unos que quieren empezar a cobrar por hacer su trabajo, que eso es normal, que todo el mundo cobre por hacer su trabajo. Y no sé, una de las claves, nosotros siempre decimos, por luego hablando con otra serie de personas, nuestros partners, nuestros colaboradores, otras personas que nos contratan, entiendo que puede ser que nuestro trabajo lo hacemos de la mejor forma posible, en el sentido de que de momento, en los 6 años, nunca hemos tenido ninguna pega, ninguna queja, nunca hemos tenido nadie que nos haya tenido que reprochar absolutamente nada, ni siquiera en el entorno de hacerlo con diferentes idiomas, inglés, euskera, castellano. Y la verdad que entiendo que una de las cosas buenas puede ser eso, que al final, al inicio, se hacía un sistema de evaluaciones por parte de las ecocheas y nosotros seamos de los mejor evaluados. O sea, teníamos casi una nota de en torno a 10. Y luego, cuando empezamos con otra serie de programas, pasa un poquito lo mismo. Quiero entender qué es eso. Luego, me dan otras claves, otras personas, y es que parece ser que tenemos una capacidad de trabajo muy, muy amplia, muy grande, en el sentido de que nos piden una cosa y para dentro de poco está hecha, pero que esto es una cosa que, claro, al final nosotros lo concebimos así. Y es una cosa en la que todavía estamos. O sea, que os metéis unas buenas, ¿cómo se dice? Maratones, ¿no? Cuando toca. Cuando toca y se toca, hay que meterse a las maratones, porque al final nosotros aquí estamos trabajando para sacar adelante nuestro pequeño bebé que se covidea, o sea, y tenemos una dedicación completa a ello y queremos que vaya lo mejor posible. Pero la verdad que ante la pregunta, yo te doy esta serie de claves, José, pero es una cosa que seguimos todavía discutiendo, el por qué algo que viene de la absoluta nada, como es el geoturismo, que es una cosa que vemos cada vez que cada año interesa más, porque a nosotros nos está yendo relativamente bien, en el sentido de que cada año nos están preguntando en más comarcas, en más centros y demás para hacer actividades. Yo no sé si es el boca a boca, no sé si son las redes sociales. Es Bueno, una de estas. también hay una cosa que tiene su importancia de lo que me has contado, no sé si tú me corregirás, Imanol. Cuando empezasteis, tú mismo me has dicho, ¿no? Cogimos una lista de escuelas y llamamos. Claro. ¿Cuántas llamadas hicisteis? ¿Te acuerdas? Pues cerca de 200. O sea. Esa no puede ser una de las claves. Claro, o sea, Que yo. hay gente que se queda esperando que vengan a buscarle, ¿no? Sí. Puede ser, puede ser. O sea, yo no sé si es eso o al final siempre nos suelen decir mucha gente y dice, oye, pues esto por el boca a boca, porque al final vienen clientes, hablan con otros y demás. También nos dicen que esa puede ser una de las claves, pero la verdad que es una incógnita dentro de nuestra empresa, la verdad. Más allá de que sí que es verdad que yo considero que es lo que tenemos que hacer. Creo que una de las tres puede ser que somos muy persistentes vía redes sociales. O sea, en el sentido de promocionar todo lo que hacemos mediante Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. O sea, sí que es verdad que nos tratamos de mover en esos entornos, pero porque entiendo que una empresa hoy en día se tiene que mover en esos entornos. O sea, ¿De qué redes sociales hablas específicamente? todas. O sea, Hoy en día hay tantas que sí, o hay sea, que delimitar, sí. sí, Todas, pero no, incluido TikTok y cosas incluido así, por TikTok. O ejemplo. Sí. sea, sí, en TikTok empezamos hace unos 4 meses, tenemos ahora casi 350 seguidores. O sea, Sí. O sea que intentamos abordar otras vías. le dedicáis una buena parte de vuestro tiempo a esta labor de promoción, Sí, claro, sí, no sí. es estar en Sí, todas las redes sociales no es algo fácil, lleva tiempo, claro, sí. sí. Hoy en día es un poco más fácil que antes, porque antes no se podía sistematizar y hoy en día, por suerte, estando en una, como se van comprando entre sí, las grandes empresas van comprando las redes sociales, pues al final tú haces Instagram y puedes hacer desde Instagram, puedes hacer Facebook y Twitter. Y al final eso facilita un poquito la tarea. Pero la verdad que es una de estas cosas que nos seguimos cuestionando a lo largo de los años, José, el por qué nos va tan bien. O sea, algún día lo descubriremos, espero. Vale. Y en lo que se refiere a vuestra faceta emprendedora, tú cuando estudiaste, evidentemente no pensabas que ibas a terminar emprendiendo. Nada, para No nada. sé, probablemente no conocías ni la palabra emprender, ¿no? No, Imagino, no. como gran parte de la gente que entrevisto. Sí. Y sin embargo, pues ahora mismo eres un emprendedor y además llevas ya unos cuantos años. Ya hasta podríais llegar a dar formación de emprendimiento Bueno, a o sea, gente, por lo menos a gente de geología, podríais sí, perfectamente.
¿Quién Sí, mejor que vosotros, quién mejor que vosotros para darles una clave sí, de por donde muchos van a tener que arrancar, ¿no? sí, Porque sí, sí. como tú bien decías, no es fácil encontrar un Claro, trabajo en... sí, eso sí que es verdad, José. Nosotros sí que desde inicio, sí que cuando emprendimos mostramos interés en la propia Facultad de Ciencia y Tecnología donde nos hemos formado, dándoles la mano que, oye, si necesita alguna vez alguna ponencia, alguna charla en torno a esto, y desde entonces hay unas jornadas de presentación de empresas que nos invitan todos los años y nosotros tratamos de exponer lo mejor posible, sobre todo para que vean que puede ser otro nicho más dentro de la geología, porque al final en geología siempre somos estar delimitados a mundo científico de investigación, o geotecnia, o suelos hoy en día que se da mucho, temática medio ambiente, hoy en día ya un poquito de sostenibilidad, energía, pero el mundo de emprendimiento, el propio turismo, la propia educación geológica, también pueden ser otros nichos donde emprender. Efectivamente, cuando estábamos nosotros en quinto de carrera, no teníamos ni idea de qué era eso de emprender, entendíamos que esto de emprendimiento era más de másteres o de la carrera de ADE, como has comentado antes, José, y la verdad que no, si preguntasen al Imanol del año 2014, que en el año 2022 tiene una propia empresa con 6 años de experiencia, bla, 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 yo creo que ese Imanol no nos creería para nada, pero bueno. ¿Y La ahora, vida y ahora qué da estos cambios. qué valoras del emprendimiento? O sea, ¿qué es lo que crees que te aporta? eh, Pues viniendo de donde venimos, o sea, a nosotros yo creo que nos ha aportado sobre todo otra visión, porque siempre de geología somos mucho a hablar de la visión geológica, pero nadie nos habla nunca de la visión geológica en el emprendimiento. Y cómo yo me he dado cuenta a lo largo de los años, a la hora de hablar de empresas, de emprendimiento, porque al final nosotros hoy en día ya encontramos todo tema laboral, todo tema de IVAs, todo tema de empresas, cómo funcionan, bla, bla, bla. Y al final es el dar la otro punto de vista a la gente que ha emprendido, que tiene otras carreras de, oye, pues que sepáis que nosotros venimos de la geología y también hemos fundado esto. Y ver en ellos la sensación de, jo, estos que vienen de ciencias, una ciencia como la geología, que es una cosa que está muy poco valorada, se han creado su propio nicho y aquí están a tope en la brecha. Y la verdad que es una cosa que a lo largo de los años de emprendimiento valoramos cada vez más el decir, oye, pues si nosotros lo hemos hecho, otros lo podrían hacer también y se pueden coger otros aspectos de las ciencias en los que también se pueden empezar este tipo de empresas. O sea, lo que quieres decir es que en el mundo científico se acota mucho el ámbito profesional o el ámbito laboral, ¿no? Sí, en el mundo científico y sobre todo en el mundo geológico. O sea, aquí ya se acota mucho más bastante. O sea, en otras ciencias sí que hay quizás una facilidad mayor a la hora de emprender, porque al final en física, química, biología se pueden hacer diferentes proyectos, pero en geología parece ser un poquito más complicado. Y eso es una cosa que valoramos, no queremos ser la referencia del emprendimiento geológico, ni mucho menos, pero que se vea también como otra vía de emprendimiento. Pero tú como profesional, ¿no? Sí. Que has emprendido y que has trabajado también por cuenta ajena, ¿qué es lo que valoras especialmente de la parte de emprendimiento? O sea, ¿qué es Ay, lo que vale. ves que tanto positivo como igual negativo, ¿eh? Puede Sí, ser que haya cosas, por ejemplo, los maratones que os metéis, a lo mejor en trabajando por cuenta ajena no serían tan grandes, ¿no? O no sé. claro. Sí, perdóname, Que José, la pregunta normalmente, que te había entendido mal. O sea, tranquilo, no te preocupes. Sí, sí. vale. Sí, no, pues nosotros lo que más valoramos al final a la hora de emprender, o sea, valoramos mucho el sistema de emprendimiento que hay, o sea, los diferentes eventos, las diferentes plataformas y demás para seguir aprendiendo, o sea, sobre todo porque es una cosa que cuando pues, vamos viendo cómo van cambiando las leyes, vamos viendo cómo van cambiando tema de IVAs, cómo nos incorporan otra serie de plataformas, herramientas para gestión laboral y valoramos mucho que haya un sistema de emprendimiento tan potente como el que tenemos aquí en Euskadi y en Vizcaya y que te puedas apoyar sobre todo en otra serie de empresas, en otra serie de personas, porque siempre va a haber alguien que de un tema conozca algo más que tú. O sea, más allá de que cada uno tendremos nuestros propios asesorías, nuestros propios asesores, sí que valoramos el que decir, oye, pues si algún día tengo algún problema de tipo comunicación, algún problema de tipo tal, sé dónde acudir con una persona gracias precisamente a estos eventos, a estos congresos que hemos podido conocer. Porque, como te decía, José, nosotros cuando emprendíamos solos con otra serie de compañeros en Bilbao y Quincha, pero a esos, por ejemplo, ya luego no les volvimos a ver. Cuando entramos en CITEC, sí que comenzamos a entrar en un nicho de decir, oye, pues aquí hay gente joven, no tan joven, con experiencia, con más experiencia, y el aprender a moverse también en estos espacios, porque viniendo de nuestra ciencia, pues no sabíamos ese tipo de formación de continuidad, podríamos decir, de conocer a otras personas y conocer otros proyectos, quizás.
Vale. Y una última pregunta, Imanol. Sí, José. Cuando estabais concibiendo el proyecto, tú has dicho, ¿no? Que tú hiciste un PowerPoint para explicarles a tus compañeros lo que tenías en la cabeza y tal. La idea del turismo geológico, ¿cómo se te ocurrió? Porque es una idea bastante curiosa, interesante. ¿Igual estuviste en otro país y viste que eso existía? O... No, no, o sea, la verdad que no. O sea, sí que es verdad que yo creo que mucho tuvo que ver justo cuando estaba en IOBE, o sea, como era becario, Ujú. coincidí con bueno, la que era, vamos a decir, mi jefa, o sea, me instó a realizar un proyecto de trabajo fin de máster en torno a potenciar, bueno, que luego se acabó denominando potencial geoturístico de la zona Uribe Costa. Y ahí pues me empecé a Ajá. entrar un poquito en el mundillo de qué es esto del geoturismo, el turismo geológico, qué recursos teníamos desde Guecho hasta Gordit para tratar de plantear una ruta, una serie de rutas diferentes. Y ahí ya sí que es verdad que me empezó a picar el gusanillo desde siempre, yo ahora me doy cuenta que desde siempre es verdad que cuando terminé el 2014 no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida, nunca mejor dicho, o con mi carrera laboral. Y sí que me veía más en el sentido de esta experiencia justo de IOBE, de hacer este trabajo fin de máster, y la experiencia posterior de ser guía de una exposición de cambio climático, sí que me abrió absolutamente los ojos de decir, Manuel, esto es lo tuyo está más dedicado a la docencia, a visitas guiadas, trata de combinarlo todo un poquito. Y fue eso que dijimos, joder, pues entonces nosotros siendo geólogos, ¿por qué no vamos a querer contar nuestra propia geología que tenemos aquí a nivel local, la geología que tenemos en Euskadi? Y la verdad que por eso fue José, o sea, no fue ni por una experiencia extranjera, ni por una experiencia de alguien me haya contado, sino por propio ver aquí que tenemos una serie de recursos importantes, recursos a nivel mundial, que se pueden dar Ujú. a conocer, que mucha de nuestra propia ciudadanía local ni siquiera os conoce, y montar una empresa, pues precisamente, para tratar de darlos a conocer a todos y a todas. Vale, comprendido. Pues nada, Imanol, muchísimas gracias por todas tus explicaciones, muchísimo ánimo con el proyecto y que siga prosperando. Genial, muchísimas gracias a ti, José, por la invitación y nada, nos seguimos hablando y viendo entonces.